Le agradezco que nos tome la comunicación María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días, José. Gracias por esta comunicación. Bueno, ya externaban la opinión en torno a esto, pero ¿qué significa entonces a partir de esto para los derechos humanos en México? Pues sí, como ya lo mencionabas bien, desde el Centro PRO creemos que primeramente es una muy mala noticia para los derechos humanos en México. La reelección de una titular de la CNDH, cuya administración se había visto enmarcada en un debilitamiento del organismo público de derechos humanos, nos parece muy sensible, pero nos parece además todavía más lamentable que esto haya venido después de un proceso en el Senado que había iniciado bien, que había iniciado como un proceso de evaluación de múltiples perfiles, donde había perfiles muy capacitados, donde las propias comisiones habían hecho una evaluación de estos perfiles y se habían permitido evaluar a otras personas que tenían una trayectoria también en derechos humanos y que la actual titular de la CNDH llegó en el último lugar. Y el desaseo en el propio proceso, ya en el Pleno del Senado, nos preocupa porque, por un lado, se debilita se termina por debilitar todavía más la autonomía de la CNDH, pero además a esto se le suma lo que vamos a ver en la próxima semana o en esta propia semana de la eliminación de otros contrapesos como debería de ser este organismo público. La eliminación del INAI y lo que ya vimos con la propia reforma al Poder Judicial, y nos preocupa porque pensamos que esto es lo que podemos ver, por ejemplo, en la propia selección de perfiles, en los comités para elegir a quienes vayan a las urnas para ser parte del Poder Judicial de la Federación. Estamos viendo una preocupación en particular por la falta de contrapesos que veremos y además porque en este caso en particular, lamentablemente esto es en primera un agravio también para las víctimas de derechos humanos que deberían de ser quienes estén al centro de estas decisiones. Así como ha levantado la voz anteriormente, María Luisa, ahora con esta designación lo harán a nivel internacional, es decir, buscarán ese eco para presentar alguna queja ante organismos internacionales. Sí, lamentablemente lo que vimos en la última determinación de la elección de la actual titular en su primer mandato fue una serie de recursos que se hicieron aquí a nivel nacional que no prosperaron. A nivel internacional hay pocos espacios para hacerlo como tal. Pero creo que lo que seguiremos insistiendo es ante los organismos internacionales que dan seguimiento de manera general a la situación de derechos humanos en México, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero otros también, poniendo al centro lo que nos preocupa de la falta de autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto lo ha venido monitoreando, por ejemplo, la Comisión Interamericana en sus últimos informes, y ahí seguiremos haciendo este eco de las preocupaciones. Ahora, pues de alguna forma también esto habla de cómo la presidenta Claudia Sheinbaum dice la decisión al Senado, pero pues harán ustedes igual llamado, ya al Senado no, pero sí a la presidenta para hacer pues más que un reclamo, un llamado de atención a la comisión. Sí, desde las organizaciones hemos sido muy claras en decir que esta era una decisión, sí, obviamente del Senado, pero que venía acompañada de una evaluación que se estaba haciendo. Nos preocupa que lo que tuvimos fue una decisión política alrededor de esto, como mencionaba inicialmente, la titular de la CNDH ni siquiera estaba dentro de las personas mejor evaluadas por la propia Comisión de Derechos Humanos, donde el partido oficial tiene mayoría. Y nos parece que el llamado a todas las instituciones es a buscar no seguir socavando la autonomía de la CNDH,
Y creo que un poco lo que nos toca a nosotras desde las organizaciones de derechos humanos es seguir evidenciando dónde están esas alertas sobre por qué pensamos que la actuación de la actual administración no ha sido la adecuada, no tiene que ver de ninguna manera con la persona en sí misma, sino con su actuar en los últimos años y con aspectos e indicadores muy objetivos lo estuvimos visibilizando, con la falta de recomendaciones adecuadas para los temas más graves de derechos humanos, con la falta de presentación de acciones de inconstitucionalidad, con un perfil de comunicación social que, en lugar de poner al centro a las víctimas, incluso llevó mensajes en contra de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, y con una falta de apertura a su propia gobernanza interna, que fue lo que vimos que al día de hoy la CNDH no cuenta con un consejo consultivo. Entonces, pensamos que ahí es donde debemos seguir observando, documentando y obviamente haciendo un llamado a todas las autoridades a que este tipo de mecanismos de evaluación no se vayan a replicar en los que sigan, por ejemplo, en el propio mecanismo de los comités de selección para el Poder Judicial. Pero Elisa, pues será un tema obviamente de seguimiento y de estar monitoreando, obviamente, porque es importante los derechos humanos en México, y ahora pues con estas observaciones y críticas ya ahora pues retomadas. Te agradezco como siempre la comunicación. Muchísimas gracias a ti, José Perro. Gracias, María Luisa Aguilar. Ahí está con la coordinadora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias.